Hola mis hermanos, muy bienvenidos a un capítulo más de este estudio que estamos haciendo llamado La Obra del Espíritu Santo. Ya llevamos 6 capítulos avanzados y es importante poder repasar un poquitito y ver lo que estábamos viendo en los capítulos anteriores. En los capítulos anteriores hablamos acerca de los dones de revelación y los dones de poder. Entre ellos, entre los dones de revelación, está el palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, que son ciertos para entender lo que el Espíritu Santo quiere hablar o lo que está haciendo o lo que está ocurriendo en el momento. Y están también los dones de poder, que es el don de fe, ¿cierto? El don de sanidades y el don de milagros. Son 3 dones que vimos en el capítulo anterior. Y hoy vamos a cerrar esta segunda parte de nuestro estudio con los dones de inspiración. Estos dones son tan importantes, mis hermanos, para la iglesia. Los dones de inspiración, ¿cierto?, nos van a dar el entendimiento con respecto a las cosas de la iglesia. La iglesia se va a edificar y es tan importante poder pedirle a Dios estos dones. Amén. Vamos a orar antes de partir este capítulo 7 para que el Señor nos revele y nos muestre qué es lo que Él quiere enseñar a la iglesia. Amén. Vamos a orar, agradecerle al Señor. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo en el que podemos disfrutar de tu palabra, entenderla. Sigue tú hablando a tus hijos. Este estudio, Señor, no va a alcanzar a entregar todo el conocimiento que tú tienes, porque sabemos que tu conocimiento es infinito. Por esto, Señor, yo te ruego que este estudio sirva como guía para que tus hijos e hijas sigan aprendiendo de ti, sigan recibiendo de tu revelación y tu enseñanza directa sobre ellos. Yo lo bendigo en tu nombre. Abre la mente y el corazón de tus hijos para poder escuchar tu mensaje y lo que tú quieras enseñar. Muchas gracias, Señor. Amén. Estábamos viendo en textos bíblicos lo que eran, ¿cierto?, los dones del Espíritu Santo, y lo estamos basando en 1 Corintios 12, desde el 4 al 11. Vamos a tomar el fragmento de este texto que habla acerca de los dones y que los nombra, que este es nuestro texto base para estos últimos 3 capítulos que hemos hecho. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Este es el texto que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? En los últimos 2 capítulos y este también. Vamos a seguir trabajándolo. Y hemos definido, ¿cierto?, estos 9 dones en 3 grupos. Los llamamos, ¿cierto?, dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Ya hemos pasado 2 grupos y vamos a ver el tercer grupo, y es el último de la parte 2 de este estudio, que es dones de inspiración, ¿ya? Dones de inspiración. Vamos a ir estudiándolos y viéndolos. Los dones de inspiración, digamos en su generalidad, ¿cómo podríamos explicarlos? De esta manera: son para decir por el Espíritu lo que naturalmente no podríamos decir. O sea, para decir cosas que no están salidas ni de nuestra mente ni de nuestro corazón, sino directamente de Dios. O sea, es para hablar lo que Dios quiere decir. Para esto sirven los dones de inspiración, y vamos a ver los tres dones. Vamos a partir con el primero, que es importantísimo, fundamental para la iglesia, que es la profecía. La profecía. La misma palabra dice que la iglesia sin profecía se desenfrena y perece. Necesitamos entender lo que es la profecía. Si no, no vamos a tener rumbo hacia las cosas. Pero antes vamos a explicar, ¿cierto?, dar algunos tips de lo que es y no es la profecía, porque se entiende a veces la profecía de una manera que tal vez no es bíblica o no es 100% bíblica. Tiene partes, ¿cierto?, de la Biblia, pero no todas. El primer concepto que me gustaría
entregarle a mis hermanos que no es necesariamente predecir el futuro. ¿Ok? No es necesariamente predecir el futuro. Uno dice, esto es una profecía. Cuando uno escucha esto, se dijo una profecía. Lo primero que se piensa es, se dijo algo que está por venir, algo hacia el futuro. Decir cosas que están en el futuro, ¿es parte de la profecía? Sí, pero no es el 100% de la profecía. La profecía dice cosas que están en el presente o cosas que ocurrieron en el pasado inclusive. ¿Ya? O sea, porque dijimos que la profecía es diferente. No es tan solo decir hacia el futuro. ¿Qué es la profecía? La profecía es hablar de parte de Dios. No es predecir el futuro. Es hablar de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte a ti? ¿Qué es lo que Dios quiere decirle a la iglesia? Eso es profecía. Hablar de parte de Dios. ¿Cómo funciona? En la palabra. No, dice, normalmente es positiva, no condenatoria, no para reprender. ¿Ya? Normalmente. No es para eso. ¿Ok? ¿Hay profecías que sirven para reprender? O sea, para reprender a una persona. Sí, lo hemos visto. Están escritos en la Biblia. Pero la gran mayoría de las profecías que están escritas en la Biblia son así. Positivas, no condenatorias y no traen reprensión. Y uno dice, pero si hay tantas profecías que son para reprender o para condenar, en realidad no son tantas. Solamente que hacen más ruido. ¿Ya? No, se nos graban más ese tipo de profecías. Pero si uno hace una sumatoria de las profecías, hay muchas más profecías positivas de bendición y gracia. Solamente las profecías de Jesús son como 2000, más o menos, en la palabra. Entonces, mis hermanos, es importante entender que la profecía es positiva. Es positiva. Pero también puede ser para reprensión. Pero lo vamos a ver. Vamos a verlo. ¿Okay? Porque hay un cambio, sí, en la profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo. Porque antiguamente la profecía, ¿cierto?, reprendía mucho. Pero hoy día tú tienes el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo. Y te hago una pregunta. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Por lo tanto, la reprensión y todo esto le compete al Espíritu Santo. Eso no quiere decir que los pastores no podamos reprender. No podamos decir, hermano, usted está equivocado en esta situación, cambie su vida. No quiere decir eso. Pero la profecía tiene otras funciones ahora bajo la luz del Espíritu Santo y las vamos a ir leyendo, vamos a ir definiendo algunas cosas, ¿cierto? Y vamos a basar este estudio completo, todos los dones inspiracionales, los vamos a pasar de Primera de Corintios, capítulo 14, desde el versículo 1 en adelante, ¿cierto? Yo te recomiendo que tú los leas, porque digamos, para hablar de profecía y los dones que vienen, vamos a ir tomando algunos textos saltados de este capítulo, pero te recomiendo que tú leas Primera de Corintios, capítulo 14, porque ahí habla del orden, la forma y la definición de los dones de inspiración. Entonces vamos a leer primero el versículo 3, que habla acerca de la profecía. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tres cosas importantes. Se da cuenta en que no es para reprender, ¿cierto? No es para revelar el pecado, tampoco habla así como para decir el futuro. Tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Estas tres herramientas se usan en la profecía. Para entenderlas, lo vamos a entender a través del idioma en que fueron escritas. Eso nos va a dar más luz de las tres funciones de la profecía. La primera palabra que se habló fue edificación, ¿cierto? Pero edificación en su idioma original es oikodomé. Oikodomé es edificación. Se tradujo esta palabra por edificación. Pero en su contexto original, ¿qué es? Es confirmación y estimulación. Es para confirmar algo. O es para estimularte a hacer algo. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo a través de la iglesia. Doy un ejemplo. Por ejemplo,
un hermano recibió en profecía que tú tenías que ir a Asia. Por ejemplo, o puede ser un sueño o una revelación. Que alguien diga, ¿sabe qué, hermano? Yo recibí del Señor que usted tomaba sus maletas e iba a Asia. Eso soñé. Y si tú ya lo habías recibido por el Espíritu Santo también, y decías, ¿será o no será de Dios? Esta profecía viene a confirmar. Ahí está la palabra oikodome. Viene a confirmar o viene a estimular algo que el Espíritu Santo ya te está mostrando. Por eso trabaja junto con tu corazón la profecía. El Señor va a hacer esto contigo y sirve para confirmar. Que mis hermanos, no quiere decir, yo soñé que usted se iba a Asia, así que tome sus maletas y váyase. Busque dinero por ahí y váyase, porque eso le muestra el Señor. No, hoy día la profecía es para confirmar lo que Dios ya ha mostrado en tu corazón. ¿Cómo debería ser alguien que recibe una profecía? ¿Sabe qué, hermano? Yo recibí esta profecía, la dejo a su disposición. La dejo a su disposición. Porque tal vez el hermano no ha recibido la profecía todavía. Y cuando la reciba va a decir, y este hermano también me dijo lo mismo, y va a unir las dos. Y va a confirmar lo que el Espíritu Santo está hablando. Espero explicar bien estas tres palabras porque son importantes para entender la profecía. Sirve para estimular y confirmar. Esa es la primera palabra. La segunda palabra que dijo el apóstol Pablo en ese versículo, en el 3, era paráclesis. Paráclesis se tradujo como exhortación, ¿cierto? Paráclesis. Pero es muy parecida a la palabra Espíritu Santo en griego, que es parakletos. La primera palabra, que es para, ¿cierto? Que, por ejemplo, se usa mucho como paramédico, paramilitar, ¿cierto? Todo esto que es para, antes, es junto a. ¿Ok? La palabra para es junto a. También se podría traducir como hombro con hombro pegado. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Esto viene de la misma palabra parakletos. ¿Y cómo se define esto bíblicamente o originalmente en su idioma? Se define como dar aliento. Dar aliento. O sea, la profecía es para dar aliento. Recuerde que la palabra Espíritu Santo es aliento de Dios. Es para soplar el Espíritu sobre alguien. Por ejemplo, hay alguien que está emprendiendo algo, espiritual o no, puede ser un emprendimiento normal, y dice, no me atrevo a hacerlo, no quiero hacerlo, no sé, y si pierdo, y si no lo hago, está en esas dudas, y viene alguien con profecía y le dice, sabe que yo recibí del Espíritu Santo que usted tiene una duda con respecto a un emprendimiento. ¿Qué le dice el Señor? Vaya y hágalo. Eso es un soplo, un empujón, da aliento. Esta es la segunda palabra. La profecía sirve para dar aliento a alguien o algo, o a la iglesia inclusive, animar a algo. ¿Ven? Esto es paráclesis. Y la tercera palabra, que se tradujo como consolación, es paramousia. ¿Ya? Paramousia. Esta palabra también está junto a, ¿cierto? Es animar, es estar al lado animando. Esa es como la definición de la palabra. ¿Ok? Entonces, se tradujo como consolación. ¿Qué es lo que hace la profecía? Por ejemplo, el Señor me muestra que estuvo toda la mañana llorando por tal y tal situación. El Espíritu Santo le dice que hoy la va a consolar. Hoy el Señor le entrega su amor. Por ejemplo, ahí hay una profecía. Y si se dan cuenta, no tiene nada que ver con el futuro. Tiene algo que ver con el pasado o con el presente de la persona. Dios me dijo esto que está ocurriendo en su corazón. Usted está haciendo esto y esto otro. El Señor hoy día le dice X cosa. Eso es paramousia. Es animar. Podríamos decirlo, es sacar del foso a alguien que está perdido. Eso es importante. O sea, son tres cosas y tres palabras. ¿Para qué sirve la profecía? Para confirmación y estimulación. Para dar aliento y para animar. Entre ellas va a ser cosas hacia el futuro, cosas del presente, quitar, limpiar o recordar cosas también del pasado. Esto es
profecía. Va a dirigir la iglesia, va a coordinar la iglesia, el Señor va a hacer cosas a través de la profecía. Y los otros dones van a comenzar a ordenar toda la profecía. ¿Bien? Como dijimos también, la palabra de sabiduría. ¿Qué hacía la palabra de sabiduría? Cuando se recibía una profecía, había una estrategia detrás. O sea, ¿qué hacemos ahora con la profecía? Ahí estaba la palabra de sabiduría que le explicamos hace 2 capítulos atrás. Pero la profecía es esto, es hablar lo que Dios quería hablar en ese momento. ¿Bien? Tenemos también a la profecía como una herramienta de conversión. O sea, si Dios quiere hablar algo, Dios quiere ir también por los que no conocen a Dios. Y vamos a leerla también. Dijimos que íbamos a basar todos los versículos que vamos a leer, todos en 1 Corintios capítulo 14. Vamos a leer el 24 y 25. Dice, pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La profecía es una señal para aquel que no conoce a Dios. Te voy a dar un ejemplo. Hay muchos, hay miles, pero te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tú recibes una profecía de Dios para un compañero de trabajo. Y tú se la dices. Le dices, ¿sabes qué? Por ejemplo, pensemos en algo hacia el futuro. Dios me dice que tú vas a vivir estas cosas dentro de muy poco. X cosas. El compañero de trabajo puede tomarlo y decir, wow, ¿y qué hago ahora? Y ahí viene, digamos, todo el resto. O también puede decir, a mí no me interesan esas cosas. Te puede decir, le estás poniendo color, por ejemplo, y no tomar esa profecía. Pero ¿qué ocurre si empiezan a pasar esas cosas que tú dijiste? A usted estas cosas van a pasar dentro de muy poco, me dice el Señor. Y empiezan a pasar esas cosas. ¿A quién crees que va a recurrir esa persona? Va a recurrir directamente a ti. Y te va a decir, ¿sabes que me está ocurriendo todo lo que dijiste? ¿Qué le vas a decir tú? Ese es el Espíritu Santo que me mostró. ¿Qué tengo que hacer? Y ocurre exactamente lo mismo. Tanto como el que tomó la profecía o el que no la quiso tomar en su tiempo y llegaron las cosas. Sirve para conversión. Cuando llega alguien a una reunión, ahí dice, ¿cierto? O a tu grupo discipulado, y alguien dice, ¿sabe que el Señor me muestra que usted está sufriendo tal cosa? Esa persona va a ser impactada. El Espíritu Santo me muestra que vienen tiempos para usted en que bla, bla, bla. O el Espíritu Santo me muestra que en su pasado usted vio esto y hoy día el Señor quiere corregirlo. Esta persona va a decir, como dice el texto, postrándose sobre su rostro, adorará al Señor y dirá, realmente Dios está entre ustedes. Porque lo ve, porque lo percibe, porque no tan solo escucha una canción de día domingo y una prédica de un hermano, sino que recibe de toda la iglesia dirección sobrenatural de Dios. Sobrenatural. Es imposible saber lo que alguien hizo en la mañana, ¿cierto?, en su cuarto, pero Dios te lo puede mostrar. Dios te lo puede mostrar. Para ridiculizar, no. Para exponer, tampoco. Para sanar, para traer conversión y vida. Como dijimos, para animar, para exhortar, para traer edificación. Amén. Otra cosa importante de la profecía, mis hermanos, debe estar sujeta y debe ser juzgada también mediante la palabra. Bueno, hay un texto que dice, toda profecía debe ser juzgada mediante la palabra. Mediante la palabra. Y ninguna profecía debe ser de interpretación personal. O sea, debe ser entregada y debe ser juzgada por la palabra. Si se sale de la palabra es porque no es una profecía directamente de Dios, sino que tiene un poco más de nuestro corazón o de nuestra mente. Vamos a leer el versículo 29 al 33. Dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ojo, por la palabra. Y si algo les fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, mis hermanos, no hay profecía que no esté sujeta a la iglesia o a los líderes de la iglesia. Si usted recibe una profecía y dice, wow, no sé si decirla o no, dígala.
pero déjenla a disposición. Esto recibo del Señor. Tal cosa, X, recibo esto del Señor. Ahora la dejo a disposición. Eso es importante. Te voy a contar una anécdota que yo tuve hace un tiempo atrás cuando hacíamos la vigilia con los jóvenes. Ya llevábamos varios años. Y siempre se invita, habían invitaciones, hermanos o hermanas, ¿cierto? Que decían, oye, te invito a una vigilia que estamos haciendo. Y una noche llegó una hermana, que era una hermana adulta, no era joven, a la vigilia de otra congregación, invitada por una hermana. Listo, preguntó por el líder, por la persona que estaba dirigiendo la vigilia, y era yo. Vino directamente a mí. Esto ocurrió en el Cugat, cuando hacíamos las vigilias en la noche. Ocurrió en el Cugat. Y esta hermana aparece, me mira y me apunta y me dice, yo soy profeta de Dios. Y yo voy a dar profecía, quiera usted o no. Así me dijo. Y ya, yo quedé por dentro y dice, esta señora viene a buscar pleito aquí. Es lo primero que yo recibía. ¿Por qué? Porque el texto que leímos recién dice, el profeta debe someter la profecía que el Señor le entrega a las autoridades. Tiene que sujetarse, en otras palabras. La deja a disposición, pero no simplemente la larga, ¿cierto? La profecía y que le guste o no. No es así la profecía en estos tiempos. Dice la palabra, sujete la disposición. ¿Qué ocurrió con esta persona? El Espíritu Santo me habla y me dice algo tan simple. Me dice, pregúntale por su familia. Porque, hermanos, yo podría haberle dicho, a ver, hermana, la palabra dice que usted tiene que sujetarse. La palabra dice que si usted tiene alguna profecía, sujétela primero a las autoridades y bla, bla, bla. Hubiese generado un conflicto, porque esta hermana, que era de otra congregación, esta hermana venía directamente a pelear conmigo, la verdad. Y el Espíritu Santo me da esa estrategia. Yo le digo, yo en realidad, en otras palabras, ni la pesco a la hermana con eso que me dice. Y la respuesta, ¿cierto? Yo le digo, ¿y su familia cómo está? Cuénteme, su familia, para conocerlo un poquitito. Y me dice, no, tengo una hija, me dice, estoy casada con tal persona, qué sé yo. Ah, sí, le digo yo, ¿y su hija está en la congregación? ¿Se es convertida? Me dice, no, mi hija es, no me recuerdo la edad, pero era adolescente. Y me dice, no, mi hija aquí y allá no está en los caminos del Señor, yo siempre la he llevado, pero ahora no está en los caminos del Señor. Ah, sí, le digo yo, y cuénteme su esposo. Ya me empezó a comentar. Listo. Esta hermana empezó a hablar y hablar y hablar y terminó diciéndome que en la misma tarde, esa misma tarde antes de llegar a la vigilia, su hija la había tomado del pelo y la había arrastrado por la casa. Había tomado una losa y se la había tirado encima, le había quebrado unos platos. La niña era incontrolable, tuvo una pelea terrible, me imagino que ella también participando de la pelea. Y aquí dije yo, bueno, aquí está la clave. Yo en mi corazón, en mi interior decía, Señor, tú eres tan sabio. Porque tal vez yo le hubiese dicho, a ver, hermana, si usted viene a pelear, váyase. Tal vez le hubiese dicho, no sé, de alguna manera. Pero yo recibí eso, lo hice y la hermana me dijo, ¿sabe qué? Yo no sé por qué le estoy contando esto. Además, yo se lo estoy confesando, yo he sido violenta con mi esposo, con mi esposa, y siguió hablando y hablando. Y me dijo, no sé por qué se lo estoy contando a usted, me dijo, si esto yo no se lo contaba a nadie, ni a mi pastor de mi otra congregación, ni a ningún amigo, nada. Y yo le digo, este es el Espíritu Santo, le dije yo. El Espíritu Santo que quiere sacar esto de su vida. Esta noche le dije yo, es para sanar esta situación. Y mañana en la mañana, cuando vuelva a casa, dele un abrazo a su hija. El Señor lo que quiere es la paz para su familia. Y seguimos hablando. ¿Qué ocurrió? Esta hermana en la vigilia, que venía directamente a confrontar al que podía, terminó sentada en una silla, en silencio, recibiendo el descanso del Señor. Por eso, mis hermanos, es tan importante los dones. Pero con esta enseñanza, con este ejemplo, te doy esta enseñanza, que es, la profecía debe sujetarse. No porque yo lo digo, sino porque la palabra que recién leímos lo dice. Por ejemplo, hay un hermano, recibes que el hermano tiene que ir a Asia, ¿cierto? Recibe en profecía que el hermano tiene que ir a Asia. Y tú le dices, hermano, yo recibí en profecía que usted tiene que ir a Asia. Así que tome sus cosas y váyase. Y el hermano le dice, no, pues yo no he recibido nada.
y el profeta le dice, por ejemplo, usted si no lo hace va a ser desobediente al Señor. Ahí hay un error. Hay un error, porque la profecía es para confirmación. Recién lo vimos. O sea, ¿sabe qué, hermano? Yo recibí esto del Espíritu Santo. ¿Qué te ha mostrado a ti el Espíritu Santo? Recibí que yo te vi que tomaste tu maleta y te ibas hacia. Tú le dejas la profecía al hermano y el hermano la toma. El hermano se encarga de desarrollarla. Tal vez te diga, esto es una confirmación. Yo lo recibí hace unas semanas atrás. Y esto que tú me dices me confirma. O tal vez no lo es. O tal vez un hermano no recibió nada. Y lo toma en su corazón, lo guarda. Y puede que después de un tiempo Dios le diga, yo quiero que tú vayas a tal lugar. Y ahí ocurre la confirmación. El hermano tanto o la hermana tanto me dijo que esto iba a pasar. Entonces para eso es la profecía. Es para sujetarla al hermano o la iglesia. Amén. Que hay, en el texto que leímos dice, los demás juzguen la profecía. Pero recuerda, hermano, no quiere decir que la profecía va a ser juzgada de esta manera. No me gustó la profecía. No tiene que ver con eso. No quiere decir que la profecía tiene que ser cosas bonitas. Vendrán tiempos de bendición, de gracia, de gloria para ti. No, puede ser, vendrán tiempos de escasez, de hambre, vendrán tiempos de enfermedad, por ejemplo. Pero ¿qué debe hacer aquel que da la profecía? Vendrán estos tiempos y vamos a orar. Y el Señor va a hacer algo. Estos tiempos yo los veo que están ahí, que están por venirse, pero mis hermanos, yo te acompaño en oración. La iglesia te va a acompañar, por ejemplo. Entonces es importante, mis hermanos, ver esto. Que no se juzga la profecía por bonita o fea. No se juzga, no me gustó la profecía del hermano. No, ¿está pegada a la palabra o no está pegada a la palabra? Eso es lo que se juzga. ¿Ven? Pero debe estar sujeta a la palabra, a los ancianos de la iglesia y a la iglesia misma. El segundo don, que es parte de estos dones inspiracionales, es el don de diversos géneros de lenguas. ¿Por qué diversos? Porque la palabra dice que puede ser lenguas de hombres o de ángeles. Diversos géneros de lenguas. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo podemos definir? Es hablar a Dios. ¿Ya? Es hablar a Dios, cosas que los hombres no entienden. Esto es importante. Es hablar a Dios. Por eso es tan hermoso el don de lenguas. Porque cuando tú hablas en lenguas, tu mente queda fuera. ¿Quién habla? Tu espíritu directamente. Se salta la barrera del alma, la barrera de tus sentimientos, de tus emociones, y el espíritu habla directamente con Dios. Y lo vamos a leer en los versículos de 1 de Corintios 14. Vamos a leer el versículo 2. Miren lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Mis hermanos, esta es una oración que llega directo y sin ninguna traba al trono de Dios. Sin ninguna traba, sin ningún filtro. Es la oración perfecta, si podemos decir. Porque es el Espíritu dentro de ti que está orando. El Espíritu que está hablando. Y tú articulas palabras en lenguas y llega directo al trono de Dios, sin ninguna impureza. ¿A qué me refiero con impureza? Te voy a dar un ejemplo. Hay un jefe que te hostiga, hay un jefe que lo único que quiere es tu mal. Por ejemplo, ¿cómo orarías tú? ¿O cómo podría ser una oración típica? Señor, sácalo, Señor, del trabajo, mira mi sufrimiento. Yo te pido, Señor, que tú traigas castigo sobre este hombre que se atreve a dañar a un hijo tuyo, Señor. Córtalo, Señor, de ese trabajo, elimínalo, quita, Señor, bla, bla, bla. Esa puede ser una oración en español. Y después tú te pones a hablar en lenguas después de esa oración. Empiezas a fluir en lenguas. ¿Y qué diría el Espíritu en lenguas? Señor, no me creas nada de lo que dije. Olvida todo lo que dije recién en español. Esto en lenguas. Señor, bendícelo. Dale gracias, Señor. Conversión para su vida, a su familia. Multiplica, Señor, los bienes sobre este hombre. Señor, dale gracia, prosperidad, vida. ¿Por qué? Porque la palabra dice, bendice al enemigo. A todo aquel que te ultraja, sírvelo. Entonces, el Espíritu Santo va a corregir esa oración. Va a sacar esa oración
que tiene una traba. ¿Cuál es? Los sentimientos. Este jefe me hace mal, sácalo del trabajo. Y en lenguas, ¿qué vas a decir? Bendícelo, guárdalo, Señor. Y principalmente, que venga conversión sobre la vida de mi jefe. Por eso es importante hablar en lengua, porque es la oración perfecta, va directamente a Dios, sin la traba de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos que muchas veces están involucrados. La oración en el Espíritu no es dame. La oración en lenguas es Señor, te adoro, te glorifico, tú eres santo, tú eres poderoso. Por eso es importante hablar en lenguas, porque el Espíritu mueve tu boca. El Espíritu es el que va trayendo revelación también a través de las lenguas. Amén. Vamos a leer otro versículo. Por ejemplo, esto trae edificación sobre ti que hablas en lenguas. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica su espíritu, su corazón, todo lo que está dentro se edifica. La mente no se edifica, pero su espíritu se edifica. ¿Qué es más importante, mis hermanos? Que crezca tu alma o tu espíritu. Más importante que crezca tu espíritu. Y esa oración en lenguas va a hacer que tu espíritu comience a crecer. El versículo 14 habla de que es oración, ¿cierto?, de una lengua que nadie conoce. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Qué importante que tu espíritu ore. La mente queda afuera, como decía, hay muchas trabas en nuestra mente y tu espíritu directamente ora. Muchas veces nuestra alma es la que ora, sentimentalmente, racionalmente, pero tu espíritu es el que no tiene ese freno. No tiene el freno del alma, de la mente, de los sentimientos, de tu intelecto, de tu voluntad, de las cosas que no quieras hacer. El Espíritu Santo va a orar junto con tu espíritu. Por eso es tan importante el don de lenguas. Pero este don de lenguas es para ti. Es para ti. Si tú tienes don de lenguas, es para ti. Es para tu espíritu. Pero ¿cómo funciona en la iglesia? Funciona con el tercer don, que es interpretación de lenguas. Si no hay interpretación de lenguas, Pablo recomienda a no usarlo con otras personas. Porque, como dijimos, el entendimiento queda sin fruto, no se transmite la palabra, queda dentro de nosotros. Pero es tan importante edificar tu espíritu. Pero ahora vamos a llevarlo a interpretación. Es fundamental. ¿Por qué? Porque si hay lenguas y si hay interpretación, las dos juntas se transforman en profecía. Porque el hablar en lenguas es lo que el Espíritu Santo está hablando. Y la interpretación es darle sentido racional, o sea, entender lo que el Espíritu Santo está diciendo. O sea, es profecía. Se transforma en profecía. Por eso es tan fundamental, cuando la lengua abunda, también que abunde la interpretación. Porque de esa manera vamos a ser edificados en profecía, en lo que Dios está hablando. Vamos a ver algunas definiciones. Este don fluye del Espíritu espontáneamente. O sea, no hay un curso de interpretación. No existe un curso de eso. Sino que comienza a fluir a través de tu vida. Ojo aquí, no es traducción. No es traducción, no es palabra por palabra. El hermano dijo esta palabra significa esto otro. Dijo esta otra palabra significa esto otro. Y así sucesivamente. No es traducción, palabra por palabra. Es entender inspiracionalmente lo que se está orando o proclamando en lenguas. Es entender la inspiración que está haciendo el Espíritu Santo. Es qué es lo que está transmitiendo el Espíritu Santo. Yo cuando era más pequeño, cuando era adolescente, pensaba que la interpretación de lenguas era que alguien estaba hablando en lenguas y de repente yo empecé a escucharlo en español. Sabía que estaba hablando en lenguas, pero yo lo estoy escuchando claramente en español. Eso pensaba yo. ¿Ya? Pero no, es entender lo que el Espíritu Santo está diciendo. Es qué es lo que el Espíritu Santo está inspirando con esa lengua. No es palabra por palabra, es lo que el Espíritu Santo está inspirando, mostrando a la persona en ese momento. Y eso se transforma en profecía, como dije, porque es escuchar al Espíritu Santo a través de la boca de mi hermano. Vamos a ir leyendo algunos versículos que juntan
también en 1 Corintios 14, que juntan lenguas con interpretación. Y aquí, como les dije, se vuelve profecía. La iglesia se edifica, toma entendimiento espiritual de las cosas que están pasando. Amén. Versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, que dice, ojalá que tú hables en lengua, pero es más importante la profecía, a no ser que haya interpretación, porque la interpretación transforma a la lengua en profecía. Es tan importante, mis hermanos, que haya interpretación. Es tan crucial que exista la interpretación. Si seguimos leyendo el versículo 6, dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina. O sea, que está diciendo en la iglesia que haya entendimiento. Si hay lengua, que haya con interpretación. Algunos versículos de este capítulo, versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida oración poder interpretarla. Esto es importante, mis hermanos. Si tiene lengua, pida en oración interpretarla. A mí me ocurrió hace un tiempo atrás que yo recibí la interpretación de lenguas. No una vez, sino que la ejercito continuamente. Ocurrió hace unos cuantos retiros, vino nuestro hermano Jan Gottfriedson de Brasil y él habló acerca de esto y lo hizo práctico en la iglesia. Seguramente muchos se recordarán de esto. Y tomaba uno que hablaba en lenguas, ¿cierto? ¿Y qué decía? Decía, comienza a hablar en lenguas. ¿Quién está interpretando? Venía una persona y dice, yo sentí esto del Espíritu Santo cuando hablaba en lenguas. Amén. Y él iba enseñando de esa manera. Listo, yo no recibí. Yo en ese día no recibí nada. Me parecía fascinante, no recibí nada. Pero yo anhelaba esto. Anhelaba mucho esto. Y empecé a hacer preguntas a mi hermano Jan Gottfriedson y a los jóvenes y adultos también que recibieron la interpretación. Y me decían, no fue como que yo recibí letra por letra, sino que yo entendía aquí en mi interior, no aquí en mi mente, aquí en mi interior, entendía lo que el hermano estaba hablando. Ya, me quedé con eso. Después, hablando con Jan, seguí, indagando y recibí un consejo. Y el consejo fue este: hazlo con tu propia lengua. Nunca se me había ocurrido hablarlo con mi propia lengua. Siempre pensé que era interpretar otras lenguas de otros hermanos. Y me dijeron, ¿cierto? Habla en lenguas, todo el tiempo, habla en lenguas. Pero ahora no hables en lenguas sin el entendimiento, sino que pon tu mente a disposición. Dile, Señor, yo quiero entender esto. Listo. Empecé a hablar en lenguas, mucho tiempo. No me refiero a que pasó un día, pasó una semana, 2 semanas, y me dedicaba mucho tiempo a hablar en lenguas, en el auto, cuando iba a casa o al trabajo. Hablaba en lenguas, y de repente yo percibo algo aquí en mi interior. Que no era con la mente, algo en mi interior, algo que me llenó. Y fue una frase que nunca la voy a olvidar. Que el Espíritu Santo decía, cuando yo estaba hablando en lengua, decía esto: yo voy a sanar. Yo voy a sanar. Yo soy el que sanaré, decía el Señor. Eso es lo que yo estaba repitiendo con la lengua. Yo soy el que sanaré. Y dije yo, esto es. Claramente, lo sentí muy claro, esto es. Y entonces ahí lo cambié a mi lengua en español. Sí, Señor, tú vas a sanar. Y empecé a orar para la iglesia. Trae sanidad sobre tus hijos, sobre mis manos, Señor, las manos de tus hijos, Señor. Yo proclamo tu sanidad. Listo, seguí orando en lengua y recibí de nuevo que decía, yo lo haré. Insistía en esto el Espíritu, yo lo haré. Yo voy a sanar, yo voy a sanar. En otras palabras, no tú, no yo. Yo voy a sanar, yo voy a sanar. Y seguía a decir, Señor, tú eres el que vas a sanar. Listo, ¿qué ocurrió? Unas semanas después, yo recibí por otro hermano que el Señor estaba dando en mis manos el don de sanidad. Y fue una confirmación, lo que recibimos recién de la profecía, una confirmación de lo que el Señor estaba hablando. Te doy este ejercicio. Si tú hablas en lenguas, practica con tu propia lengua. Comienza a hablar en lenguas. Pero pon tu mente a disposición, tu corazón. Dile al Señor, yo quiero entender. Y el Señor lo va a hacer. Puede que en el primer momento no ocurra,
puede que pase un día, 2 días, una semana, un mes. Pero esto no es una meta, sino que es una práctica diaria. La oración que yo hago siempre la divido en 2 mitades. Una en mi idioma y el otro en lengua. Si voy a orar 1 hora, media hora y media hora. Si voy a orar 2 horas, 1 hora y 1 hora. Es muy importante. Porque cuando recibes lengua e interpretación, recibes profecía. Las 3 se juntan y hacen profecía. Es tan importante. ¿Bien? Seguimos leyendo. Dice, Pablo muestra en el versículo 18 que él habla en lenguas todo el tiempo, tal como acabo de decir. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, o sea, aquí da 2 espacios. Primero en su casa, o en su lugar, hablo en lenguas más que todos. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Divide 2 cosas, o sea, no hay interpretación, entonces prefiero enseñar, prefiero edificar a la iglesia. Estoy solo, hablo en lenguas y edifico mi vida. Edifico mi vida. Pregunta, ¿no se puede hablar en lengua en los cultos? Vamos a ir respondiendo. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, esto sea por 2 o a lo más 3 y por turno y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Lo que dice calle en la iglesia, esa palabra, si uno le estudia desde el original, se refiere a predicar. Amén, se refiere a predicar. ¿Qué es lo que está quitando el apóstol Pablo? Un desorden. ¿Qué ocurría esto? Venía un predicador, alguien a dar una palabra, se paraba, ¿cierto?, frente a los hermanos y comenzaba a hablar en lenguas, se sentaba. Podía hablar 30, 40 minutos en lenguas, se sentaba. Y ese fue el culto. ¿Y qué dijo Pablo? Esto no está bien. Nadie entendió. A eso se refiere Pablo. Se refiere a predicar en lenguas. En un culto hay una alabanza. ¿Puedes hablar en lenguas? ¿Puedes cantar en lenguas? Sí. Pablo dice, cantaré en lenguas y con el entendimiento también. Tú puedes adorar al Señor en lenguas. Cuando está la alabanza, puedes usar la música y cantar en lenguas. Puedes hacerlo, mi hermano. ¿Por qué? Porque la alabanza está hecha con una imagen hacia arriba. Señor, yo te adoro, yo te alabo y puedo hablar en lenguas sin problemas. Pero cuando estoy frente a alguien, no puedo hablar en lenguas si el hermano o yo no tengo interpretación. A eso se refiere Pablo. Se refiere a la edificación. Cuando exhorto a alguien. Si yo le digo, ¿sabes que tengo una palabra? Y a mí me ha ocurrido. Con hermanos o hermanas. Tengo una palabra para ti del Señor. Y empieza a hablar en lengua. Y dice, esa es la palabra. Y yo le digo, hermano, pero ahora dígamela en español. No, es que eso me dijo el Señor. Eso no está correcto. Al menos eso es lo que dice Pablo. Reciba primero interpretación. Reciba interpretación de eso. En otras palabras, dice Pablo, no predique en lenguas. Si es que hay interpretación, hágalo. 39 y 40 son los últimos versículos de este capítulo. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. O sea, no está prohibido, mis hermanos. Solamente dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Adore al Señor en lenguas. Cante al Señor y adore en lengua. En el culto. Pero a la hora de enseñar, si no hay interpretación, no sirve mucho la lengua para el entendimiento. Amén. Para terminar con estos 3 dones, hay cosas importantes que quiero mostrarte, digamos, dejarte expresado. Que engloba un poco los 3 dones, que son los dones de inspiración. Y esto es lo primero. El objetivo de los dones es edificar la iglesia. El objetivo de estos dones, de estos 3 dones, es edificar la iglesia. Todos los dones de inspiración son para edificar la iglesia. El de lenguas es para edificarte a ti mismo. Se junta con el de interpretación y edifica la iglesia. Segunda cosa que quiero dejarte muy clara es, si hablas en lenguas, pida interpretación de lenguas.
Amén. Esto es importante. Si hablo en lenguas, pide interpretación. ¿Por qué? Porque siempre un don se puede perfeccionar mediante la práctica y el uso. Bueno, la Biblia lo dice. Dice que con el uso se perfeccionan los sentidos espirituales. O sea, hay que usarlo. Hay que usarlo. Si tiene lengua, úselo y ponga su corazón a disposición. Muéstrame qué estoy hablando, Señor. Es otro ejercicio que tenemos que hacer. Amén. Y para terminar, he hecho un resumen de los tres grupos que trabajamos. El primer grupo, ¿cierto?, lo llamamos dones de revelación. El segundo, dones de poder. Y el tercero, dones de inspiración. ¿Para qué son estos? Como un pequeño resumen de estos capítulos. ¿Para qué son estos? Los dones de revelación son para saber. Son para saber o entender. Los dones de poder son para hacer. Y los dones de inspiración son para hablar. En otras palabras, don de revelación es tener la mente del Señor. O el entendimiento o el conocimiento de Dios. Para algo, para alguien o una situación. El don de poder es tener las manos de Jesús. Jesús cuando tocaba, sanaba, hacía milagros, cosas y señales potentes. Eso es los dones de poder, tener las manos de Jesús. Y también están los dones de inspiración, que es tener la boca de Jesús. Lo que salía de su boca es hablar como Jesús. Tener entendimiento, las manos o la boca del Señor. Estos son los tres dones. En la definición, digamos, a grandes rasgos de lo que son. Necesitamos esto. Necesitamos palabras de ciencia, palabra de sabiduría, conocimiento, interpretación. Necesitamos lenguas, profecías. Necesitamos don de fe. Necesitamos el don de hacer milagros. Necesitamos el de discernimiento de espíritu. Todo esto la iglesia lo necesita. La iglesia tiene que transformarse a una iglesia sobrenatural. Pero si los hijos no lo piden, pero si los hijos no trabajan los dones que tienen, vamos a hacer como la parábola cuando el Señor dice que entregó diversos talentos y había uno, ¿cierto?, que tenía poquito y prefirió enterrarlo para no perderlo. No, mis hermanos. ¿Qué dice la parábola? Que el Señor se lo va a quitar a ese y se lo entregar al que tiene más. ¿Por qué? Porque el que tiene más trabajó mucho más ese talento. Entonces, mis hermanos, para esto son los dones, para la edificación de la iglesia, para trabajarlos juntos, para hacer crecer a la iglesia completa. Si hay dones, entreguémoslo. Si no hay dones, pídalo. ¿Se puede pedir? Sí, se puede pedir. La palabra dice, pidan los dones, pidan los dones. Yo les ofrezco ese camino, dice Pablo, pidan los dones. El Señor puede dar otros, pero usted puede pedir. Señor, yo te pido don, por ejemplo, el don de palabra de ciencia, Señor. Palabra de sabiduría, yo la necesito, Señor, para edificar la iglesia. El Señor te lo puede entregar y puede entregar otro. Puede que el Señor te diga, no, voy a entregar este otro. Pero la petición es importante. Amén. Vamos a orar, pedirle al Señor que Él nos ayude y nos entregue todo esto. Porque la traba no está en el Espíritu, está en nosotros. El Espíritu quiere dar, ya entregó esto. El Espíritu Santo tiene la puerta abierta para esto. Pero nosotros somos los que muchas veces no nos acercamos a tomar los dones del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por todo esto, Señor. Los dones de tu Espíritu que están sobre nosotros, están en nuestra vida. Pero, Señor, yo te ruego que tus hijos, tus hijas, Señor, comiencen a trabajarlos, comiencen a vivirlos, a experimentarlos, Señor, a llevarlos a la iglesia y a los inconversos como señales tuyas del cielo. Toca tú, Señor, a tus hijos. Yo reprendo todo espíritu que quiera impedir el trabajar con los dones de tu Espíritu. Todo espíritu de temor, todo espíritu, Señor, que lleva a la cobardía, Señor, al no dar el paso, en el nombre de Jesús yo lo reprendo y lo echo fuera de la casa de tu hijo o hija. En el nombre de Jesús, toca tú la vida y la familia de tus hijos para trabajar con poder, Señor, en la iglesia, como siempre hemos debido hacerlo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Antes de terminar el estudio de hoy, quiero dejarte una pregunta, que va a ser el tema de la próxima semana.
ya del próximo video, que es esta. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué significa eso? Ser una persona espiritual. ¿Qué es? ¿Qué es? Muchas veces se dice, oye, esta persona es súper espiritual porque hace tal cosa, o porque ocurrió tal cosa, o porque dijo tal cosa. ¿Qué es ser una persona espiritual? Tiene directamente relación con el Espíritu Santo y su obra. Te dejo esa pregunta para responderla la próxima semana. Si tú tienes dudas, cualquier duda, mis hermanos, nosotros la vamos a ir respondiendo en los próximos capítulos. ¿Amén? Tenemos dudas ya de algunos hermanos que se han hecho y nosotros las vamos a ir respondiendo a la luz de la Escritura, a la luz de lo que dice la palabra. Amén. Así que en los comentarios del video tú puedes hacer la pregunta y las vamos a ir respondiendo. Muchas bendiciones, hermanos. Que el Señor siga prosperando tu vida y entregando los dones que ya tiene destinado para tu vida.